Buenas noches con todos. El día de hoy se da inicio al taller de Derecho Penal Parte Especial, con el tema de delitos contra la fe pública. Este taller estará a cargo del abogado Robinson Hans Sánchez Bravo. El doctor es abogado por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Tiene estudios concluidos en la maestría en Ciencias Penales de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y es defensor público en la Dirección de Defensa Penal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Este primer módulo a desarrollarse tratará los conceptos básicos, lo que es bien jurídico protegido, documento y perjuicio. Bueno, sin más preámbulos, darle paso al doctor. Ya puede iniciar su exposición. Gracias, Hugo. Buenas noches con todos. Antes de iniciar, quisiera saber si me escuchan bien. Sí, se escucha bien. Sí, ya, perfecto. Si no, para utilizar audífonos. Bien, quería compartir con ustedes unas diapositivas que, bueno, he tenido a bien realizar para que pueda esclarecer este tema. Voy a compartirlas. No sé si se pueden ver las diapositivas. Sí, se visualiza correctamente. Correcto. Bien, antes de empezar, quisiera señalarles que lo que aquí digo, o se va a señalar, es en efecto lo que se ha obtenido de la jurisprudencia que se ha manejado hasta la fecha. Los delitos contra la administración pública, por su complejidad, abarcan muchos temas que es necesario que se precisen y obviamente la doctrina se ha encargado de ello. Como primeros ítems, he creído necesario establecer los conceptos básicos que a bien es necesario saber para que posteriormente puedan entender los otros delitos que se vienen. Bueno, los delitos que conforman este grupo de acciones ilícitas, ¿no? El primer ítem creo que sería lo correcto señalar es el bien jurídico protegido en este tipo de delitos. Como podrán ver, el Código Penal tiene bastantes falsedades durante todas sus connotaciones. Hay falsa declaración en proceso administrativo que no pertenece a este grupo de delitos. Hay falsa declaración en procesos judiciales que tampoco pertenece. Hay falsa declaración en juicio que tampoco pertenece a este tipo de delitos, pero que sin embargo tienen que relación con ello. El Estado o el legislador ha tenido bien agrupar ese tipo de delitos por su connotación dentro de este ítem que corresponde a delitos contra la fe pública, por las razones que siguientes se van a explicar, ¿no? Bien, empecemos primero con ¿a qué vamos al objeto de estudio? Los delitos que a continuación vamos a estudiar van a partir del artículo 427, que es falsedad documental, falsedad ideológica, uso de documentos y sellos falsos, y los siguientes que se establecen en el código. Como primer momento hay que señalar la precisión del bien jurídico. ¿A qué nos referimos o qué protege este tipo de delitos? La doctrina se ha encargado en señalar que existen tres vertientes de las cuales se configura el delito de falsedad documental. La primera es el bien jurídico protegido, la fe pública. El otro bien jurídico que se pretende establecer en la doctrina es la seguridad y fiabilidad en el tráfico jurídico. Y el más actual, desarrollado por la doctrina alemana, la funcionalidad del documento. Estos tres elementos o tres conceptos son los que se ha desarrollado en la doctrina para explicar cuál es el bien jurídico protegido en este grupo de delitos. El primero de ellos, como ya se señaló, la fe pública. ¿Qué se entiende por fe pública? Para seguir explicando, entiendo que son alumnos de pregrado todos, quisiera que en cualquier momento me interrumpan si es que tuvieran alguna observación, alguna explicación, algo que aportar, para darle mayor precisión. Se trata en este caso, creo yo, como es un taller, de explicar la mayor conceptos posibles a efectos de que ustedes tengan el conocimiento preciso. Así que no tengo ningún inconveniente en que en el transcurso de la exposición ustedes me interrumpan a preguntar o precisar algún dato. Bien, sigo. Como les decía, la doctrina ha desarrollado estos tres conceptos que aparentemente protege este grupo de delitos, ¿no? El primer bien jurídico o el concepto que desarrolla es la fe pública.
¿Qué entendemos por fe pública? Bien, si uno tiene fe, es la creencia en que algo es verdadero. Se entiende que es esa creencia que maneja la sociedad con respecto a la veracidad de un hecho, de un documento, de una aseveración. Entonces, tiene mucha relación la fe pública en este aspecto con la verdad. La primera teoría que se creó justamente fue esta, la relacionada con que la fe pública tiene una íntima relación con la verdad y protege la verdad. Ahora, esto ha seguido explicándose, desarrollando y obviamente descartándose. ¿Por qué razón? Porque la verdad, como entendemos en derecho penal, es un bien moral y los bienes morales no encajan en ese tipo de situaciones. Defender la moral en un ámbito tan amplio como el derecho penal implicaría hacer un sinfín de procesos que conllevarían a un desastre. Entonces, la íntima relación del concepto de fe pública en este primer momento se relaciona con la verdad. Ahora, ¿qué protege la fe pública según este concepto relacionado con la verdad? Es la transformación del correlato jurídico del deber llamado deber de verdad, ¿no? Como lo he explicado. La fe significa, como explicaba, la confianza, la creencia fundada en las seguridades o consideraciones que algo o alguien inspira. Ahora, con respecto a la verdad, se han manejado dos conceptos en la doctrina. El primer concepto es un concepto estatalista de fe pública relacionado con la verdad, y el otro es un concepto de fe pública como derivación de la confianza general sobre objetos, formas y signos. ¿A qué me refiero con esto? Se creía que en este concepto que el Estado era quien creaba fe, o sea, estaba relacionado con la burguesía, ¿no? La burguesía determinaba ciertos tipos de documentos a los cuales habría que creerles. Entonces, el Estado era el único encargado de dar fe de los documentos que se expedía. Obviamente este concepto fue desterrado porque en la actualidad, o bueno, ya con posterioridad se determinó que el Estado no es el único ente encargado de dar una veracidad de documentos. Hay también veracidad en las transacciones de tráfico privado. Un segundo concepto que se entendió con respecto a la fe pública relacionado con la verdad, repito, es el concepto de derivación de la confianza general sobre el objeto, formas y signos. Este concepto o esta noción de fe pública ya tiene una mayor amplitud. ¿Por qué? Porque era el ciudadano quien ya se encargaba de darle veracidad o fe a los documentos que se expedían o a las declaraciones de verdad que se tenían. Es decir, eran los ciudadanos que a raíz de sus costumbres formaban una cierta cantidad de documentos o se entendían por la tradición documentos que eran confiables por todos los ciudadanos y así se debía entender. Y ellos como sociedad confiaban en la veracidad de esos documentos. Ya no en la intervención del Estado como único ente rector capaz de formular documentos que tengan autenticidad, sino ya la sociedad a través de sus costumbres formaban estos propios documentos y se entendían que eran verídicos y de uso común para todos. Entonces, el primer bien jurídico o el primer concepto de bien jurídico que se tenía era la fe pública relacionado con la verdad a través de dos nociones, la noción estatal y la noción de general sobre objetos, formas y signos que tenía la sociedad, o sea, un concepto valorativo de fe pública. Hasta aquí, como verán, la fe pública, con el nombre que tiene el ítem o el título de estos delitos contra la fe pública, como que no guarda relación, ¿no? Y estamos entrando en un concepto que ha sido desterrado actualmente y se han manejado ya categorías. Bien. El siguiente concepto que se tiene del bien jurídico que protege este tipo de delitos es la seguridad y la fiabilidad en el tráfico jurídico. Ese es el concepto que por mayoría se ha aceptado en la doctrina y se acepta en la jurisprudencia peruana. Y es que no simplemente basta la autenticidad del documento, sino que el tráfico que genera el documento, la confianza que genera, se debe representar en las relaciones jurídicas que los sujetos tienen. Y ya saben que el acto jurídico, que es una aceptación del documento, sirve para crear, regular, extinguir relaciones jurídicas, que es justamente lo que trata el documento. Trata de valorar ese tipo de situaciones. La seguridad y fiabilidad en el tráfico jurídico es definido como el conjunto de condiciones que facilitan la comunicación entre los individuos y sus relaciones de derecho.
o como la certeza, firmeza o consistencia en que se desenvuelve el conjunto de relaciones jurídicas como consecuencia de la corrección y la autenticidad de los actos que lo crean, modifican o extinguen, lo que señalaba. La seguridad del tráfico jurídico no solo comprende a los documentos como medios de prueba, sino también, por ejemplo, la veracidad de declaraciones como el caso de la llamada falsedad ideológica. A ver, cuando hablamos de falsedades documentales, no simplemente en este tipo de delitos se regulan la falsedad del documento propio, sino también la falsedad de declaraciones. Ya más adelante, cuando estudiemos la falsedad ideológica, vamos a ver que en un documento con rasgos de autenticidad propios y verídicos, pueden ser insertados hechos falsos. O sea, el documento, en su estructura, es totalmente válido, pero en su declaración, en su contenido y en su idea, no corresponde con eso. A eso se llama una falsedad ideológica. Este concepto de la seguridad y fiabilidad en el tráfico jurídico tiene íntima relación con la teoría finalista, porque lo que busca es que el bien jurídico se determine a partir de que su ingreso en el tráfico jurídico, a partir de que el sujeto utiliza el documento y se relaciona con los demás para crear, extinguir o crear relaciones jurídicas, es que se concreta este tipo de bien jurídico. Ahí debe protegerse. Un tercer concepto de bien jurídico que se maneja en la doctrina, y esto ya es en la parte moderna del derecho penal y que ya ha sido tomado por la jurisprudencia peruana, es el concepto de bien jurídico como la funcionalidad del documento. Es decir, se trata de una teoría objetiva o de carácter funcional del documento. ¿Qué es lo que se trata? ¿Qué es lo que se ve aquí? Se señala que el bien jurídico ya no es la transacción en el documento, va más allá, sino trata de ser objetivo y establecer que el bien jurídico protegido es el propio documento y algunas propiedades que son inherentes a él. Ahora, se caracteriza por contemplar que el documento es desde un punto de vista institucional. Se hablaba en la teoría funcional, para hablar de teoría general del delito, que había instituciones o roles que había que cumplir. Esta teoría se relaciona justamente con eso. Le da un rol al bien jurídico y le dice en qué condiciones se puede fragmentar, en qué condiciones se puede dañar. Entonces, esta teoría te señala que para que un documento, un bien jurídico, sea dañado, sea afectado, tiene que afectarse en una de sus tres condiciones o de tres funciones. Tiene una función de perpetuación, una función de garantía y una función probatoria. Entonces, en este tipo de conceptos, para tú afectar el bien jurídico de esta agrupación de delitos, tienes que afectar a una de las tres condiciones, a una de las tres funciones del documento. Esto no lo voy a desarrollar porque ya se va a ver cuando desarrolle el documento propiamente dicho, se va a establecer estas tres funciones y en qué consisten. Pero rápidamente puedo señalar que la perpetuación es que el documento tenga una sostenibilidad en el tiempo. No significa que sea un documento escrito, sino que tenga una permanencia en él. Puede ser a través de un medio digital, por ejemplo. También se habla de una función de garantía, y esto se ve últimamente relacionado con el creador del documento. Tiene que garantizar que el documento que existe proviene de una persona humana, que quien declara o establece un contenido en él. Y una función de probatoria, pues eso es evidente. Tiene que probar un hecho o sirve para la probanza con terceras personas, para oponerlos sobre todo. Bien, entonces con respecto a este concepto, es necesario establecer qué es lo que la jurisprudencia ha dicho, qué es lo que ha señalado y qué es lo que la Corte Suprema ha establecido como bien jurídico protegido en ese tipo de delitos. Bueno, como primera casación a estudiar, está la número 11.121 del año 2016 de Puno, y pues señala que el bien jurídico protegido en este tipo de delitos es la administración pública referido al tráfico jurídico correcto. Como se ve en este concepto señalado por la Corte Suprema, tiene íntima relación con el primer concepto de bien jurídico, ¿no? Que la afectación o el bien jurídico protegido de la seguridad en el tráfico. Una segunda casación a estudiar es la resolución de nulidad número 2102-2013 del Callao, que señala que
el bien jurídico protegido es el conjunto de condiciones que facilitan la comunicación entre los individuos y las relaciones de derecho. Nuevamente, como reitero, menciona, o el espíritu de la casación, o del recurso de nulidad, es señalar que el bien jurídico protegido es la seguridad en el tráfico jurídico. La casación 1118-2016 de Lambayeque señala que se protege la confianza colectiva o social en torno a la veracidad del contenido ideológico del documento que ingresa en el tráfico jurídico. Como verán, aquí los jueces supremos han considerado que no simplemente se ha avanzado en el tiempo y se ha protegido la veracidad del documento, como en el primer concepto, sino que ya se ha ampliado a su ingreso en el tráfico jurídico para protegerlo. Esta casación es reciente, es del doctor San Martín Castro, y él establece que el bien jurídico protegido ya no va a ser simplemente la relación en el tráfico jurídico, sino establece la funcionalidad del documento. Y dice que para que un bien jurídico, este bien jurídico protegido se lesione, debe ser dañado en alguna de sus funciones en el documento. Así señala que el tipo delictivo de falsedad ideológica, como bien jurídico, en todos los delitos de falsedad documental, es la funcionalidad del documento en el tráfico en la medida que se desarrolla entre sus tres funciones jurídicas. La función probatoria del negocio jurídico, que el documento refleja, función relacionada con la seguridad que brinda el documento respecto de la identidad del emisor, de la declaración que contiene, y su función perpetuación de la declaración documentada. Como verán, es acogido el concepto funcional del bien jurídico protegido y estableciendo que lo que se debe afectar o lo que se debe dañar en este tipo de delitos es el documento. El documento, y añadiendo que debe ser ingresado en el tráfico jurídico. Por último, tenemos el recurso de nulidad 2102 del año 2013 en el Callao, que señala que para advertir que este tipo penal no exige una afectación jurídica, así debe señalarse que en los delitos contra la fe pública o bien jurídico es el correcto funcionamiento del tráfico jurídico. Como pueden apreciar en estas casaciones, se señalan dos grandes conceptos que he señalado, ¿no? El bien jurídico como la alteración o la infracción en el tráfico jurídico, y el bien jurídico como la afectación del documento propiamente dicho en alguna de sus funciones. Ahora, estos dos conceptos, como autoridad funcional, autoridad objetiva y la teoría de la seguridad jurídica en el tráfico, no son disímiles. Es más, Castillo Alba señala que estos dos tipos de conceptos pueden ser tomados en cuenta a fin de realizar una debida calificación del delito y hacer una dogmática debida. Esto quiere decir que no son conceptos que se desliguen unos de otros, sino que se complementan. Y eso me parece una solución correcta para desarrollar el bien jurídico protegido. Y me quedo con el concepto más reciente que ha sacado la Corte Suprema con respecto al bien jurídico protegido en este tipo de delitos, que es las funciones jurídicas que tiene el documento al ingresar al tráfico. Una vez desarrollado el concepto de falsedad o este tipo de delitos contra la fe pública, es de desarrollar otro concepto básico, que es el documento. ¿Qué se entiende por documento? ¿Qué es lo que se falsifica en realidad? Es el documento, es una declaración, es una oscilación entre lo que uno dice y piensa. Bueno, lo primero que se tiene como concepto, el documento tal, se entiende como doctrina actualmente se puede definir, como la materialización o corporización de una declaración del conocimiento o de la voluntad que permite el reconocimiento del autor y que a la vez tiene aptitud para la prueba de una relación jurídica o un hecho relevante para el ordenamiento jurídico. Ese es el concepto que la doctrina penal tiene con respecto al documento. Ahora, el Código Procesal Civil también da un concepto de documento y señala que es todo escrito o objeto que sirve para acreditar un hecho. Este concepto de documento que está regulado en el Código o en el ordenamiento civil, si bien es cierto, no es un concepto propio del derecho penal, pero ayuda mucho para interpretarlo al momento de desarrollar la doctrina. Ahora, el Código Penal también en su parte procesal señala un concepto de documento. Bueno, no señala el concepto de documento, pero se señala sus clases, ¿no? Se entiende que por
por un tema de interpretación se debe recurrir al Código Procesal Civil para interpretar este documento. Y el Código Procesal Penal ha desarrollado sus propias clases de documentos. Y señala pues que son documentos los manuscritos, los impresos, fotocopias, fax, tickets, películas, fotografías, radiografías y representaciones, y etcétera, que señala el artículo 185. Hace un momento les hablaba de las funciones del documento. El documento tiene 3 funciones básicas que la teoría funcional se ha encargado de desarrollar: la de perpetuación, la de garantía y la probatoria. Empecemos con la primera, la función de perpetuación. Dice que esta se refleja claramente en las palabras de Menger, que el documento no es una palabra pronunciada fugazmente, sino corporalmente firme. Para resumirlo y para que de una manera se entienda, el documento en su función de perpetuación debe ser establecida en el tiempo y debe ser perenne. Hablamos de una configuración que quede sólida en el tiempo y no sea borrada por ello. Pues se pone como ejemplo, por ejemplo, que una firma en arena o una declaración en arena no se cumpliría con esta función porque obviamente se borra con las olas. Si bien la idea de documento se encuentra estrechamente vinculada a la necesidad de exigir un soporte material que incorpora una declaración de voluntad, hecho, narración, resulta completamente indiferente la clase o la materia sobre el cual se establezca esta declaración. Se hablaba aquí pues de un documento digital o algún soporte técnico que establezca declaraciones que no esto quiere decir que no simplemente la función de perpetuación se va a desarrollar con la escrituralidad en el documento, sino también otro tipo de dispositivos que perpetúen la declaración. Ahora, para la función de perpetuación basta posibilitar una cierta duración y una continuidad en el tiempo y espacio. Como se repetía, la función de perpetuación del documento quiere decir que en el tiempo este quede perenne y se pueda llegar a él, ¿no? Que no se borre fácilmente. La función de garantía. Cuando hablamos de función de garantía, el documento está íntimamente desarrollado por quien emite la declaración. O sea, quiere decir que la autenticidad del documento se refiere al reconocimiento e identificación del autor que declara un hecho en el documento, obviamente. Soportado en un material, ¿no? Como por ejemplo el documento o un tipo de dispositivo técnico. Ello opera como la verdadera causa de incriminación y la ratio legis de la configuración del delito de falsedad documental. Cuando hablamos de función de garantía y una persona intenta falsear algún tipo de declaración, obviamente lo que atenta es contra esta función, ¿no? De garantizar lo que uno dice sea verdad y sea llevado a la realidad. La función de garantía no hace más que hallar una relación íntima entre el declarante y el documento que se está llevando a cabo. Toda alteración de un documento verdadero o hechura en un documento falso sería siempre un quebrantamiento en la función de autenticidad del documento. Es lo que señalaba, ¿no? Si hay una alteración entre lo que uno declara y lo que expresa el documento, habrá una falsedad en ello y no se cumplirá con la función de garantía de él. El fundamento en el que reposa este requisito es la de repetir en un correcto atribución en consecuencia y responsabilidades del autor de la declaración. Se entiende que cuando uno expresa una declaración, un pensamiento en un documento o dispositivo técnico, se hace responsable por lo que ellos dicen y eso da oponibilidad a terceros, porque incurre esa responsabilidad ante el incumplimiento. Entonces, la función de garantía está íntimamente está íntimamente integrado con el autor y es simplemente para demostrar que quien declara es el que escribe o quien deposita en un medio técnico un contenido declarado. La última y final función del documento es la función probatoria. Ahora, cuando hablamos de función probatoria del documento, no significa el valor de prueba que ésta tenga, o sea, no significa la intensidad que éste pueda tener en un proceso civil, penal, sino es la función de oponibilidad a terceros. Es decir, yo con el documento que tengo en la mano o el instrumento técnico que tenga que demuestre una declaración, yo lo puedo poner a terceros porque es fiel realidad de lo que se está expresando o que se ha expresado en el tiempo. Entonces, la función de prueba o la función probatoria del documento se íntimamente ligado a lo que uno puede oponer a terceros con respecto a que el documento es veraz. Estas son las 3 funciones del documento
que es interesante analizar y que la doctrina ha desarrollado para establecer cuando hablamos de un documento. Para que se vuelva un documento tiene que cumplir con estas tres condiciones o tres funciones probatorias, pues las tres funciones, la de perpetuidad, la de garantía y la de prueba, obviamente. Cuando hablamos de clases de documentos, nos referimos únicamente en el derecho penal se ha establecido dos tipos de clases: los documentos públicos y los documentos privados. ¿Cuándo nos referimos o cómo diferenciamos uno de otro? Bueno, el Código Procesal Civil nos da una salida y nos dice, por ejemplo, que un documento público es el otorgado por el funcionario público en ejercicio de sus atribuciones, la escritura pública y demás documentos otorgados ante uno o por notario público según la ley de la materia. Y todo aquel que haya leyes especiales le otorgan dicha condición. La copia del documento público tiene el mismo valor que el original si esta está certificada por el auxiliar jurisdiccional respectivo. Y el documento privado, por una intención de natividad, es todo aquel, obviamente, que no representa un documento público. Entonces, en este aspecto, creo que es bastante claro el código determinar cuándo hablamos de un documento público y cuándo hablamos de un documento privado. Ahora, esto no ha sido salomónico en la doctrina, bueno, por lo menos en la jurisprudencia. Los juzgados de primera instancia han cometido errores al señalar o al diferenciar esta fragmentaria que parece tan sencilla, cuando hablamos de un documento público y cuando hablamos de un documento privado. Entonces, conviene analizar la jurisprudencia que se ha desarrollado en torno. Como se ha señalado, la casación de 965 del año 2007 en Arequipa señala pues la diferencia entre un documento público y privado, señalando, expresando lo establecido por el Código Procesal Civil, en el artículo 235, que señala cuáles se habla de un documento público, ¿no? Y es aquel que sea otorgado por cualquier autoridad en su función, o sea, un funcionario público, un notario, que ha establecido sus documentos. Entonces, hablamos de documento público cuando ha sido expedido por un funcionario público, ya sea un notario, un secretario, un especialista, algún funcionario del Estado que otorgue validez a un documento. La casación 88 de 2012 Junín también ha establecido el concepto de documento público en los mismos conceptos que se ha desarrollado, ¿no? Ahora, esta casación es interesante porque manifiesta que el documento público es aquel que la ley lo ha establecido como tal. O sea, no interesa la intencionalidad del sujeto para convertir un documento en público. Por ejemplo, yo como autor puedo hacer un documento privado, por ejemplo, una minuta, pensando que es público, ¿no? Pensando que las minutas tienen contenido público y hacerla valer como tal. No porque mi intención sea hacerla valer como público, el documento se va a convertir como tal. Tiene que ser desde el funcionario que lo otorga hasta el origen legal de cómo el documento se ha expedido. Esto quiere decir que la connotación del principio de legalidad para expresar un documento público se hace valer en este hecho. Un documento público, en ese sentido, es aquel que la ley ya ha establecido como tal y se establecen reglamentos o lo que establece el código, ¿no? El notario público o alguna ley especial que así lo establezca. La casación 1118 de 2016 de Lambayeque ha establecido criterios también para diferenciar un documento público y privado. Esta casación es interesante porque sirve para diferenciar cómo es que se entiende un documento. Como les decía, el documento público no se entiende por la intencionalidad del sujeto, sino por cómo se ha creado. Entonces, para establecer que un documento es público, reitero esta vez, tiene que la ley decirte lo que es público. En este caso, los expedidos por notario público y todos los que las leyes especiales señalen como tal. Ahora, este recurso de queja, el 169 del 2014 Lima, es muy peculiar. Está inserto en un voto en discordia. ¿Y qué señala? En efecto, señala San Martín Castro que el documento público, al contrario de lo que dice la ley, también puede ser insertado a partir
de la mutación del documento. Esto quiere decir que, por ejemplo, puede que la ley no determine que el documento sea público, pero sí las condiciones en que lo usan lo determinen así. Entonces el documento muta de ser un documento privado a ser un documento público. Y les pongo un ejemplo. Por ejemplo, hay funcionarios de COFOPRI que llenan ciertos requisitos, ¿no? Aparentemente los certificadores de COFOPRI llegan a las entidades para establecer propiedad o posesión y establecen un cierto tipo de requisitos para hallar o entregar títulos de propiedad. Estos documentos que entregan son llenados por el titular del bien que se está inmatriculando, se está inscribiendo. Entonces, lo que se establece ahí es entera responsabilidad del sujeto que los llena. El usuario, el funcionario de COFOPRI, lo único que hace es firmar el documento y establecer que quien ha realizado esa labor o ese trámite es él, obviamente, ¿no? La Corte en este voto ha señalado que ese documento, pese a que no tiene la condición de público, porque quien está dando una declaración es el sujeto privado, simplemente firmado por el servidor público para que se establezca quién ha realizado el documento, le ha dado según la teoría del doctor San Martín, le debiera dar una connotación de naturaleza pública, porque ya está ingresando en un expediente administrativo que finalmente va a conllevar a una titulación o inscripción. Quiere decir que por el tráfico que este documento tiene en la administración pública a ser insertado en procedimientos administrativos, ya adquiriría la condición de público. Pero lo cierto es que la doctrina mayoritaria ha señalado que para que un documento sea público, tiene que por su origen establecerse como tal. Y esto encadenado o concatenado con el principio de legalidad. No te pueden establecer lo que la norma previamente no ha dicho. Como se señalaba, pues, ¿no? El documento público debe ser emitido por un funcionario público autoridad, que es el mismo que sea legalmente competente para expedir esta clase de documentos. Bueno, como último ítem a desarrollar, que es pertinente hacerlo, es el perjuicio. El perjuicio, entendido en este tipo de delitos como una condición objetiva de punibilidad. Aquí llamamos una condición objetiva de punibilidad. En la doctrina se ha desarrollado que un delito es típico, antijurídico y culpable. Y una cuarta categoría es la punibilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede que el hecho se haya desarrollado con tipicidad, con antijuricidad e incluso que haya culpabilidad de ello. Pero por la connotación del perjuicio, por la nimiedad de la potencialidad del daño, este no puede ser sancionado. A esto es lo que llamamos perjuicio. Ahora, la doctrina ha desarrollado el perjuicio muy ampliamente. Ya ha establecido que el perjuicio debe ser potencial, como lo dice el código, ¿no? El código en sus artículos del 427 y del 428 señala que el perjuicio causado por la falsificación de un documento debe ser simplemente potencial. Se entendía anteriormente por un criterio que no debe ser potencial, sino debe haber un perjuicio concreto, ¿no? Un perjuicio que al bien jurídico lo lesione gravemente. Y debe ser un perjuicio entendido como concreto, como real. La doctrina se ha encargado en varias situaciones, inclusive hay un acuerdo vinculante que establece que debe ser potencial. ¿Y por qué? Porque cuando hablamos de delitos de falsedad documental, se habla de un delito de peligro abstracto, ¿no? Es un delito de peligro abstracto y basta simplemente con la potencialidad de perjuicio para que éste se concrete. Ahora, lo que sí te exige la norma, o sí te exige el código, que el documento que se está infringiendo sea idóneo para causar perjuicio. Ya no te dice que no estamos refiriendo a la potencialidad del documento, sino que sea idóneo para causar perjuicio. Por ejemplo, digamos un ejemplo. Si yo quiero demostrar mi estado civil, si quiero mostrar mi estado civil, el documento que tengo que utilizar para el estado civil, obviamente es o mi DNI o mi partida de matrimonio si estuviera casado, ¿no? Porque si yo mostrara, para acreditar mi estado de soltería, si es que estuviera casado, un carnet de vacunación donde señala mi estado civil,
Este documento por sí solo no sería idóneo para demostrar una falsedad y causar un perjuicio, ¿no? Entonces no se hablaría de una potencialidad por idoneidad. Simplemente el documento que se está estableciendo no es idóneo para causar perjuicio y por lo tanto no es potencialmente perjudicable o lesionable al bien jurídico. La jurisprudencia en este aspecto se ha desarrollado ampliamente. Por ejemplo, la casación 1121 del año 2016 Puno, que es la que le señalaba que es la casación vinculante, señala que es decir, que se refiere a el perjuicio se refiere a una posibilidad, una potencialidad de peligro, más no exige un perjuicio sea concretizado para configurar el ilícito, lo que le repetía. En este tipo de delitos el perjuicio simplemente es meramente potencial. Basta que haya una intención de causar daño y este daño, si se hubiera concretado, hubiera causado un perjuicio para que se concrete el delito. Este mismo concepto ha sido repetido por la casación 169 del año 2000 en Arequipa y señala lo que les digo, ¿no? Que el perjuicio, aparte de ser potencial, debe ser idóneo. La idoneidad del documento para causar ese perjuicio debe ser claramente establecido. Y esto es muy recurrente en la práctica. Los, los abogados o los fiscales frecuentemente se equivocan con esto y creen que el documento, pese a ser una potencialidad para causar un daño, pese a que es idóneo, lo siguen calificando en esta conducta, siendo que debería ser excluido como delito. Nuevamente, la casación 1722 de 2018 Puno, una de las más recientes, tiene el mismo sentido, ¿no? La potencialidad de perjuicio y la idoneidad para causarlo. Esta casación, la 2102 del año 2013, desarrolla claramente qué es las condiciones objetivas de punibilidad, ¿no? Y en ese aspecto se señala que una condición objetiva de punibilidad está en esta cuarta categoría y pese a que el delito es típico, antejurídico y culpable, no merece una punición porque no ha causado ningún daño al bien jurídico. Ahora, para continuar, me gustaría hacerlo un poco más didáctico para terminar esta exposición y que puedan entender cómo y que en la práctica se desarrolla este tipo de delitos. No sé si voy a explicar 3 casos prácticos y para hacer un interín con ustedes y señalar y diferencien con los conocimientos que tienen, si establecer si existe una falsedad o no. Es muy común, por ejemplo, en la práctica, que los herederos, al morir el padre o la madre, simple uno se declare heredero excluyendo a los demás, ¿no? Haga su declaración de herederos. La pregunta es, si yo me declaro teniendo más hermanos, me declaro como único heredero, ¿se cometerá falsedad? O sea, ¿será una falsedad establecer eso? ¿No? Teniendo en cuenta además que existe un procedimiento que establece para las personas que no han concurrido o no han solicitado la herencia, poder acceder a ella, que es a través de la petición de herencia. O sea, existe un mecanismo civil que te señala que ante la exclusión de la masa hereditaria, uno puede acceder a ella a través de la petición a la persona que lo está ostentando. La pregunta es, si yo lo hago, conociendo obviamente que hay más herederos y me declaro un único heredero, ¿se cometerá la falsedad? O sea, ¿habrá una falsedad en ello? La segunda instancia, otro ejemplo para entender el perjuicio, es un ejemplo bastante recurrente también, que son las simulaciones que existen en el tráfico jurídico. Por ejemplo, una oportunidad tuve la fortuna de conocer un caso de falsificación entre instituciones. La institución A, digamos que eran empresas, con la institución B, me hicieron un cierto tipo de relaciones jurídicas. Y explico los antecedentes. En la institución A, gerenciado por Juan, cede en permuta bienes de su institución a B, ¿no? Hace una acción en pago.
Por favor, si es que en algún momento no me entienden el ejemplo o no soy muy claro con esto, porque es algo complicado de explicar por la connotación de hechos, me lo hacen saber. Esta dación en pago que hace A a B, en un futuro es observada por este B, ¿no? Que es la persona que va a pagar esta. ¿Cuál era la connotación de pago? A le debía cierta cantidad de dinero y B le dice, te pago con bienes. Y hacen esta dación en pago. Le pagan con bienes. ¿Cuánto le debía? 1 millón de soles. ¿Cuánto valen los bienes? 33 millones. Y hacen esta dación en pago, ¿no? Para cancelar esta deuda. Cuando B tiene otro propietario, ¿ya? Se da cuenta que estaba pendiente de elevar escritura pública una dación en pago que aparentemente se había celebrado con la empresa A para pagar una deuda. Entonces observa este hecho y le pregunta al contador si era cierto que se tenía esa deuda. El contador revisa sus balances y efectivamente se da cuenta que existía una deuda, pero no era esa cantidad. Y es más, cuando hace una búsqueda más minuciosa, se establece que la deuda ya se había cancelado. Esto quiere decir que la dación de pago celebrada era falsa, ¿no? Era falsa. Cuando ya se llega se abre la investigación y ya se llega a la etapa intermedia, en la celebración ya de la etapa intermedia del proceso, ya el perjudicado, esta persona que había entregado los bienes, establece que ya había arreglado con el denunciado y que ya no había ningún tema que tratar en sede penal, ¿no? La pregunta es, ¿se afectó el bien jurídico o es que con la declaración de la persona del afectado, ya en una etapa posterior del proceso, basta para excluirlo de responsabilidad por esta condición, ¿no? Por el perjuicio? Ojo que teniendo en cuenta que delitos de falsedad tiene como agraviado al Estado y obviamente como perjudicados a la persona que ha sido afectado con el delito. La categoría de agraviado con afectado son distintos para efectos procesales. El agraviado es el que ha sido directamente afectado con el delito o se le ha lesionado su bien jurídico, para entenderlo de alguna manera, y el afectado es el que sufre las consecuencias de esa afectación, ¿no? Otro aspecto, otro ejemplo que quería darles es las declaraciones emitidas, las firmas legalizadas, que es común establecerlas, ¿constituyen un documento público? Si yo legalizo una firma ante un notario o una persona que aparentemente no es la que está dando fe de su firma, ¿se convierte en documento privado o es un documento público? O sea, me explico. Si yo voy con un documento para firmar, para hacer unas firmas legalizadas ante notario, y obviamente voy con una persona que no le va a corresponder la firma porque no se identifica con ese nombre, y firme y el notario me legaliza, ¿se convierte en documento público o estamos ante un documento privado? El otro tema es establecer, por ejemplo, si las certificaciones que hace el notario son públicas o son privadas. Bueno, creo que dejo a ustedes, a la tribuna, ese tipo de conceptos. Ojalá puedan contestar para hacer un debate y establecer finalmente qué se decidió en ese tipo de casos y qué la jurisprudencia ha desarrollado. Creo que he sido conciso en este aspecto. Quizás quisieran ustedes que profundice más en uno de esos conceptos o las preguntas que tenían a bien hacerme. Gracias. Sí, muchas gracias, doctor Hans. Si alguien, bueno, algún participante desea intervenir con respecto a los últimos casos que ha mencionado el doctor, normal, el micrófono está habilitado para todos y normal puede intervenir. Por si alguien desea participar con respecto a los casos.